buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos a presentar brevemente a Selva, al menos refiriendo sus obras y los años de publicación, y después haciendo una breve introducción a propósito de por qué nos parecía tan importante que Selva estuviera hoy abriendo este ciclo, temporada de lectores. Y bueno, hago una breve referencia de las obras. Selva nació en Entre Ríos, además, en 1973, y ya en 2003 publicó Mal de Muñecas, un libro de poesía. En 2005, Niños. De 2007 es Una chica de provincia. En 2012, una novela que suponemos que la consagra directamente como escritora muy reconocida, que es El viento que arrasa, publicada por Mar Dulce. En 2012, Intemec, que es una publicación de carácter digital. De 2013 es Ladrilleros, una novela. Chicas muertas, de 2014, que es la novela que quizás más refiramos hoy, pero bueno, dentro de otras también, y las preguntas que quieran plantear. Del 2015 es El desapego es una manera de querernos, narrativa breve también, una compilación. Y del año pasado, El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama, de la película de Lucrecia Martel. Bueno, brevemente, y sin tomar demasiado la palabra, quería contar o quería referir cómo Selva desde el primer momento, ya en el año 2016, la habíamos contactado vía correo electrónico y sin un solo reparo y siempre con la mejor disposición estuvo dispuesta a visitarnos y a conversar con nosotros. Así que bueno, hoy abrimos este ciclo de charlas pensando que, sobre todo en la lectura que incorporamos en el año 2015 por primera vez, que es Chicas muertas, que es de Selva, y los profesores de quinto año ya en el 2015 decidimos incluir esa novela dentro de una serie de lecturas de carácter optativo. En el 2016, debido a la recepción que tuvo esta novela, decidimos incorporarlo ya de manera definitiva al programa, al texto, por varios motivos, principalmente por la muy buena recepción que había tenido entre aquellas estudiantes, sobre todo mujeres, que lo habían elegido. Decidimos incorporarlo de manera definitiva porque nos parecía importante que también fuera leída por lectores varones. Por otro lado, nos parece importante hacer un contrapunto entre la lectura de clásicos y la narrativa contemporánea argentina actual, porque pensamos que uno de nuestros roles más importantes como docentes es formar lectores, y si de formar lectores se trata, también queremos abrir la discusión a cuáles son los criterios para conformar ese corpus de lecturas. En síntesis, la novela nos parece muy valiosa porque no ofrece quizás respuestas tranquilizadoras e interpela a ciertas cristalizaciones colectivas y culturales que van desde micromachismos hasta femicidios, y bueno, y nos interpela a cada uno de nosotros, pero de una manera muy respetuosa, incluyendo la primera persona dentro de los relatos de diversas situaciones y de distintas formas en que se manifiesta la violencia. Entonces nos parece un gesto político, si se quiere, también incluir esta lectura dentro de lo que es el corpus de quinto año. Bien. Y bueno, para empezar, y como pensamos que la literatura produce efectos que son inmanejables, que es perturbadora en sí, y que a veces lo hace más o menos explícitamente en la búsqueda de estos efectos, queríamos saber y preguntarte si en el proceso de escritura de Chicas muertas pensaste en algún lector en particular o se te ocurrió qué tipo de lectores podían acceder a ella. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a las profes. Gracias por incluir también mi libro como lectura en el programa, y bueno, gracias a los chicos y las chicas que se acercaron hoy, y bueno, y a la gente en general que está hoy acá.
No, la verdad es que en general no, cuando escribo cualquier tipo de libros, o sea, Chicas Muertas es una no ficción, esa es por ahí la particularidad que tiene con respecto a otros libros míos que son historias ficcionales, inventadas. No pensé o sea, nunca pienso en un público en particular o en un lector en particular. Después pienso que, bueno, una vez que se publique el libro, si tiene lectores, está buenísimo, pero antes no lo pienso porque creo que también eso me interferiría mucho en las decisiones que puedo llegar a tomar con respecto a un texto. Es decir, pensar, bueno, pero esto no, pero si lo lee un lector de no sé, o de tal edad, o de tal lugar, o de tal, ¿no? Como que me parece que me condicionaría bastante. De todas maneras, sí me pasó por las características del libro y por ser una no ficción para la cual yo había entrevistado un montón de gente que conocía de cerca a las chicas que protagonizan la historia, que son bueno, tres casos en particular, aunque después se mencionan otros. Sí me pasó a la hora de contar esas charlas que yo había tenido o de reconstruir esas conversaciones y hasta de construir esos personajes, porque digo, más allá de que es un libro escrito tras una investigación y un libro que habla de personas reales, a la hora de escribir siempre hay una reconstrucción o una construcción de personajes, aunque esos personajes sean personas reales, ¿no? Y entonces sí tenía algún tipo de reticencia a la hora de pensar, sobre todo en dos de las personajes que aparecen en el libro, que uno es el hermano de una de las chicas, de María Luisa, y otra es la suegra de otra de las chicas, Andrea, que bueno, tenían sus particularidades y sus cosas. Por ejemplo, la suegra, yo había ido a entrevistar a su hijo, que había sido el novio de Andrea, que había tenido varios accidentes cerebrovasculares, entonces él no estaba muy bien y tenía ciertas dificultades para recordar algunas partes de su historia, de su vida, y ella estaba muy encima, medio que respondiendo ella por él, bueno, ese tipo de cosas medio de mamá gallina que tenía la señora, porque bueno, obviamente su hijo había primero atravesado una cosa terrible, que era el asesinato de su novia con la que se iba a casar, y después le habían pasado todo este tipo de cuestiones médicas, o sea, de ACVs y de recuperaciones largas y que no había quedado bien. Entonces, bueno, ella tenía como una urgencia de tapar un poco esas deficiencias que él tenía en la memoria y por ahí se apresuraba mucho a contestar ella. Pero bueno, eran cosas que yo quería poner también porque me parecía que pintaban de cierta manera a esa persona, a ese personaje. Y bueno, y pensaba, ella había tenido tan buena onda conmigo cuando yo fui a entrevistarlos, que después pensaba, bueno, quizá cuando se leyera, bueno, esto un poco demasiado sobreprotectora, un poco que no lo dejaba hablar al hijo, se podía llegar a sentir molesta con el retrato que yo había hecho de ella. Por suerte eso no sucedió. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? A la hora de trabajar con personas de carne y hueso, después te preguntás, bueno, pero cuando lea esto, ¿qué va a pensar de lo que yo estoy mostrando? ¿Se va a sentir reflejado o no? ¿Se va a sentir molesto, ofendido? Bueno, ese tipo de cosas con este libro en particular sí me surgieron. Todo el tiempo trataba digamos, de acallar esas voces así que tenían un poco más de prurito con esas cuestiones. Y decir, bueno, yo soy la narradora, esto está narrado a partir de lo que yo vi, escuché, de lo que a mí me pareció, y tengo que ser también honesta con el libro y con las situaciones y con lo que a mí me parece que vi en esas entrevistas. También me pasó con uno de los casos, también el de Andrea, donde la hermana, los padres ya habían muerto, y la hermana, yo intenté entrevistarla varias veces y ella, aceptó algo muy escueto por correo electrónico, pero después no. Bueno, también contar eso, pero digo, respetar ese espacio donde ella prefería no hablar del tema.
bueno, voy a eso, a que en este libro me pasó algo que con la ficción no me pasa, que con la ficción es un mundo inventado y es medio entre los personajes y yo, y acá sí me preguntaba algunas cosas o tenía ciertos reparos que, bueno, después era medio parte del trabajo dejar esos reparos de lado y seguir adelante con el texto. Pero bueno, sí te preguntas cómo se van a ver, cómo se van a sentir ofendidos por alguna cosa, van a reconocer ahí, en el caso de los retratos que yo hacía de las chicas, van a sentir que hay, digo, que las estoy contando con justicia o que me quedé corta o que... Bueno, ese tipo de cosas sí me pasaron. Pero no pensé en un público en un lector en particular. Sí, sí sospechaba que iba a ser un libro que de repente les iba a interesar más a las mujeres que a los lectores varones, pero un poco me parece que eso suele pasar con las escritoras mujeres, que todavía hay cierta reticencia de parte de los lectores varones a leer lo que escribimos las mujeres, así que, y sobre todo con un tema tan particular, y de hecho pasa por la recepción que tengo, por los mails o los mensajes que me mandan, hay una mayoría bastante abrumadora de mujeres que leen este libro versus varones, ¿no? Sí, desde el título ya, en este caso con Chicas Muertas, que es lo que nos pasó cuando estaba como lectura optativa, que la eligieron mujeres, la eligieron pocas mujeres. O sea, no. Y en cuanto a que se haya incluido en el corpus escolar, porque bueno, nosotros la trabajamos acá desde el 2015, pero hay otros profesores que también la están incluyendo. ¿Alguna vez imaginaste en tus novelas o en esta novela en particular que pudiera acceder a entrar en la escuela? ¿Se te ocurrió y qué te produce eso? ¿Si te produce algo? Nunca pensé en ninguno de los libros como algo para ser leído en la escuela. Pero sí es verdad que Chicas Muertas, aparte de que la lean acá, se lee bastante en otros lugares, en otros colegios, llevan el libro los profesores y las profesoras. A veces lo llevan ellos y lo leen en voz alta en clase, ni siquiera es que es material que los chicos y las chicas se llevan a sus casas. Y no, eso fue la verdad es que una sorpresa muy grata, por eso cuando me invitan para hablar en las escuelas trato siempre de hacerme el lugar e ir, porque fue inesperado y al mismo tiempo, qué sé yo, yo a veces pienso que escribir es algo tan inútil que de última me sirve a mí porque me entretiene, porque me gusta, digo, bueno, es mi oficio, pero claro, pero nunca sabes mucho para qué escribís, si va a pasar algo con eso o no. Y tampoco es que escribís con la expectativa de que tu libro le cambie la vida a nadie, porque sería bastante soberbio pensar eso. Y porque creo que no le podemos pedir tampoco eso a la literatura. Entonces, cuando ocurre que aparentemente el libro sirve para algo, que es lo que me cuentan en general las profesoras, que es, nos habilita a hablar de esta temática en el aula, habilita a las estudiantes y a los estudiantes a que nos pregunten cosas que de repente no pueden preguntar a sus padres. Entonces la verdad es que me pone muy contenta que suceda eso con un libro que además, yo escribí varios libros, pero el libro que más me enorgullece haber escrito es este. Entonces, que además ese libro sirva a otras personas cuando lo leen para pensar o para reflexionar sobre un tema que a mí me parece tan tremendo como la violencia de género y los femicidios en particular, está muy, muy bien. Sí, porque además de plantear la problemática, obviamente lo plantea usando recursos que son muy interesantes para poder trabajarlo desde todos, ¿no? O sea, la problemática, pero también desde el valor literario, ¿no? No como problema. Digo, hay otros textos que lo trabajan y no se nos ocurriría por ahí trabajarlo con los chicos, y cierra por todos lados. ¿Y te parece que hay lecturas más o menos adecuadas para la escuela? Tu mirada como escritora o como alumna y como
estudiante de Como un alumna. profesorado, como ex alumna. No, recién hablábamos eso acá con el profesor y con la directora. Que yo les decía que cuando yo era adolescente no estaba todavía muy difundido esto de una literatura especialmente escrita para jóvenes. Entonces leíamos los mismos libros que leían los adultos, las mismas novelas, qué sé yo. Yo me acordaba de García Márquez, por ejemplo, que me parece que también es un escritor, digo, accesible y que yo a los 15 años o 14 años podía leer y entenderlo, digamos. Entonces, obviamente hay lecturas que son complicadas hasta para quien tiene un bagaje muy amplio de lectura. No sé, no vas a traer el Ulises de Joyce al secundario porque primero es un embole y después realmente no tendría mucho, no pasaría, ahuyentaría lectores en vez de atraer lectores a... pero después no creo que la literatura argentina contemporánea, ya que estamos, tiene muy buenos autores de mi generación, autores más jóvenes, autores un poco más grandes, que están escribiendo en este momento, que están publicando en este momento. Y eso me parece que puede resultar atractivo también de traerlos a la escuela, aunque no sean escritores que escriben para jóvenes. El hecho de decir, bueno, este libro que vos estás leyendo se produjo, se escribió hace 2 o 3 años, es contemporáneo tuyo, ¿no? Como esa idea de contemporaneidad con lo literario que yo cuando era chica no tenía tampoco, porque de repente los autores García Márquez sí estaba vivo, pero era colombiano, ¿no? O sea, vivía en otro país, qué sé yo. Era muy improbable que yo lo pudiera llegar a cruzar y de hecho se murió hace poco y nunca lo vi. Los autores que teníamos como referencia, como autores vivos, eran Borges, que ya también era muy viejo, Cortázar, que vivía en Francia. Digo, no había esta posibilidad de encuentro con los escritores que me parece que para los lectores está buenísimo y que te dan más ganas de leer a gente que está viva y con la que después podés charlar y a la que le podés preguntar o cuestionar o criticar cosas de su novela, ¿no? Sí. Y en cuanto a la escuela y lo que hace en la formación de lectores, ¿te parece que hay tareas que tiene la escuela o qué debería seguir haciendo o qué debería hacer la escuela para formar lectores, qué tipo de lectores, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no conozco demasiado porque no doy clases en la escuela, no tengo hijos que vayan, no tengo hijos, ni que vayan a la escuela ni que no vayan. Mis sobrinos son muy chicos todavía, o sea, tampoco, no tengo mucho registro de qué leen en la escuela. Lo que sé, lo sé por profesores que me invitan y que son justo los que sí forman lectores, los que sí les llevan, los estimulan, les llevan libros promueven el encuentro con los escritores. Entonces creo que hay profesores que están haciendo un muy muy buen trabajo en ese sentido, en escuelas por ahí muy desprotegidas. Tengo amigos que además de ser escritores dan clases, son profesores de literatura y dan clases y a veces me invitan a sus cursos y sobre todo en el conurbano, escuelas muy pobres donde apenas tienen, los bancos están todos rotos. Este colegio es hermoso, es un lujo estudiar acá. Quiero decir, y esos chicos ahí con fotocopias, a mí siempre me da gracia porque llevan para que les firmen las fotocopias, me parece un gesto re lindo eso. Más allá que siempre dicen, no, hay que fotocopiar los libros y tal. Y que esos chicos van con sus fotocopias, se las llevan a su casa, la tienen como un libro, que puedan acceder a la lectura y encontrarle el gusto a la lectura, a veces en condiciones socioeconómicas muy adversas. Es decir, no sé, qué ganas podés tener de leer una novela si no tenés zapatillas.
bueno, pero hay muchos profesores que sí trabajan en pos de eso, y eso me parece, bueno, me parece que es lo valioso entre tantas otras cosas de la escuela y de la educación pública. Quiero decir, si no encuentran ese espacio en la escuela, ¿dónde lo van a encontrar? Pero seguramente hay mucho por hacer, o sea, no todos los profesores trabajan de esa manera. Bueno, y pasando a vos como lectora, ¿qué lugar ocupa la lectura en tu formación como escritora o en tu escritura? Bueno, yo o sea, siempre me gustó leer, desde que aprendí a leer, y desde antes de saber leer, hacía que me leyera mi hermano, que era más grande, o mis padres. Entonces la lectura siempre ocupó un lugar muy importante, aun cuando yo ni siquiera pensaba que iba a ser escritora, o sea, no me interesaba tanto la escritura como la lectura de chica. Después de más grande empecé a escribir, ya en la facultad. Entonces ocupa un lugar muy importante, que igual en los últimos años a veces se ve un poco, digo, claro, raleado porque bueno, entre los trabajos, los viajes y la propia escritura a veces me quita tiempo para la lectura. Pero bueno, es como que siempre tengo 3 o 4 libros empezados al lado en la mesa de luz. Siempre, si viajo, trato de llevarme varios libros porque ahí tengo más tiempo para leer en los tiempos muertos de los viajes. Así que sí, y trato de leer mucho lo que están escribiendo también mis compañeros, digo, mis contemporáneos, eso sí. ¿Y crees que se puede enseñar o aprender a escribir? O si es que en estos espacios de talleres hay algo que vos sientas que se puede aportar desde ese lado. Sí, yo doy talleres. Claro, yo me formé en un taller. Yo había empezado a escribir sola, pero siento que como que digamos, todo lo que después logré en la escritura lo logré a partir de haber estado en el taller de Alberto Laiseca durante muchísimos años. Entonces, para mí, como el espacio de taller siempre fue muy, muy productivo poder compartir lo que yo estaba escribiendo en el momento en que lo estaba escribiendo con otros, o sea, con un maestro primero y después también con mis compañeros y compañeras. Digo, o sea, voy a decir algo que es como algo que siempre se dice, que es como una frase hecha, pero que es verdadera, que es la escritura es muy solitaria, es un lugar muy solitario. Cuando vos escribís, estás vos sola con la página y nada más. Entonces después tener como esa otra instancia donde a eso lo podés compartir con otras personas, antes ni siquiera de pensar que eso va a ser un libro, cuando es solamente algo que estás escribiendo, que está en proceso, un texto, un cuento, un poema, poder compartirlo con otra gente, tener la opinión, tener los comentarios, tener la mirada de un maestro, es muy importante. Después hay una cosa que también es verdad, o por lo menos yo creo que es verdad, que la escritura no es solo saber combinar bien las palabras, digo, también existe el talento existe, creo yo, y es muy importante. Y digo, a veces el talento sin una guía, sin un acompañamiento puede terminar siendo nada, pero cuando no hay nada de talento, por más talleres que tomes, por más ejercicios que hagas y por más buenos profesores que tengas, es muy difícil. Sí se puede ayudar a mejorar mucho la escritura, pero digo, el genio, no sé, el ser Dostoyevsky o Cervantes, bueno, eso ya tiene que estar, digo, no se logra en un taller. Y bueno, cambiando un poco de tema y pensando en el contexto en el que creciste, que pasaste tu infancia, parte de la adolescencia y bueno, un pueblo pequeño de provincia y bueno, el recorrido que haces después en tus textos, se nota que hay, o que debe haber habido en vos un desaprendizaje, ¿no? Algún tipo de deconstrucción y nuevos aprendizajes. ¿Cómo hiciste ese recorrido? ¿Cómo llegaste a poder pasar por todo ese proceso?
No sé, creo que no son procesos muy conscientes en algún punto. Sí, siempre fui una persona bastante interesada por el entorno, por el, llamémosle mundo, si querés, y por los demás. Entonces, cosas, bueno, yo un poco lo cuento también ahí en Chicas Muertas, cosas que me hacían ruido de chica, como, bueno, violencia que yo veía en el barrio, en la escuela o en el pueblo, siendo un lugar muy chiquito. Más allá de que estaba naturalizado, a mí me hacían ruido. No sé por qué, porque no me parecía justo que ocurriera eso, supongo. Y bueno, después de eso, con el tiempo, después ya cuando pude irme del pueblo, ir a la facultad, conocer otra gente en una ciudad más grande, ese tipo de curiosidades o de preocupaciones, poder compartirlo con otra gente que había transitado por otros lugares, bueno, hizo que yo también fuera deconstruyendo estas cosas que vos decís, o sea, que fuera dándome cuenta de, bueno, eso que a mí me hacía ruido, bueno, no es que me hacía ruido porque sí, sino porque había algo atrás, claro, sino que había algo atrás y había algo que no estaba bien y que no estaba funcionando, y bueno, y después como bueno, seguir esa inquietud, seguir como un poco tirando del hilo y viendo qué pasaba en otros lugares, qué le pasaba a otras mujeres, qué pensaban de eso los varones. Y bueno, y así se va como haciendo un poco también el camino de la militancia y del involucramiento en estos temas, porque no es que yo milito en el feminismo desde que soy chica, o sea, de hecho, Chicas Muertas un poco el libro yo ya lo escribí con la inquietud de que había este tipo de cosas que a mí me estaban fastidiando y preocupando al mismo tiempo, pero después un poco el libro también me empujó o me hizo poner el cuerpo, o sea, ya no era solo pensarlo y escribirlo, sino también empezar a participar, ponerle el cuerpo a eso y empezar no sé, a ir a las marchas o a juntarme con gente. Bueno, ese tipo esa militancia yo un poco se la debo al libro también. Quizás si no hubiese escrito ese libro lo estaría todavía mirando por la tele, no sé. Y bueno, por ahí es un poco amplio y tampoco sé si tenés una opinión sobre eso, pero ¿qué te parece que todavía le falta aprender o desaprender a los chicos y las chicas de ahora, los y de las adolescentes de hoy? Si es que tenés algo sí, yo no sé si particular mucho. No hablaría solamente de los chicos y las chicas. La verdad que creo que todos y todas tenemos un montón todavía por aprender y desaprender. Incluso, digo, yo empezando por mí, digo, más allá de que yo estoy quizá más atenta que otras personas, 2x3 yo también me encuentro con un pensamiento misógino o con una actitud misógina, machista. Es decir, la misoginia está tan naturalizada, tan enquistada, digamos, en la trama social y en nuestra educación y en nuestras costumbres y en nuestra historia, que es muy difícil zafar de eso completamente. Y me parece que aún las personas que estamos muy comprometidas con el asunto, tenemos que estar revisándonos constantemente. O sea, nada, una tontería, pero ayer pusieron algo en Facebook sobre un libro que va a salir ahora, una antología que se presenta ahora en el Festival de Cine. Son varias personas que tienen que ver con el cine, escribiendo sobre cine argentino, y bueno, y se llamaba la atención sobre que de 15 participantes del libro, solamente 4 son mujeres. Se llamaba la atención como, bueno, ¿qué pasa acá? Esto no está bien, ¿no? Y uno de los primeros comentarios que surge es,
habría que preguntarle a esas mujeres qué opinan de ser las únicas 4. Cuando en realidad lo que hay que preguntarle, en todo caso, el que hay que cuestionarlo es al antologador, varón, de por qué llamó a 11 varones y solamente a 4 mujeres. Digo, pero siempre saltamos sobre la que tiene que dar las explicaciones son las mujeres. Digo, ¿por qué aceptaron? Bueno, quizá ni sabían que iban a ser solamente 4. No importa, el que eligió a las personas que iban a estar en ese libro, en todo caso, es la persona que está antologando, que en este caso era un hombre. Pero bueno, como que siempre saltamos a que la mujer tenga que dar explicaciones, ¿no? Y lo mismo pasa y no deja de pasar, más allá de que se habla cada vez que sucede, cuando hay un femicidio. O sea, lo primero que revisamos es la conducta o la historia de esa mujer. O sea, qué estaba haciendo, qué ropa tenía, por qué pasó ahí a esa hora, por qué andaba sola, ¿no? Entonces, siempre lo primero que revisamos es la vida de la víctima en vez de cuestionar al victimario. Y bueno, esas son cosas que todavía nos tenemos que desaprender, todos, totalmente. En principio tenemos anotadas algunas de las preguntas. La primera, y todas estas preguntas son de nuestros estudiantes. ¿Qué valor tienen para vos los pueblos como lugares en los que transcurren tus narraciones? Bueno, yo me crié en un pueblo, viví en un pueblo muy chiquito hasta los 17 años y me parece que en esas comunidades tan chiquitas siempre es por debajo, que aparentemente son muy pacíficas y muy hasta encantadoras a nivel paisaje muchas veces, se cocinan, ¿no? Y circulan cosas, violencias, tipos de violencia que por ahí no son los mismos que los de las grandes ciudades, pero una violencia muy fuerte, dobles discursos, hipocresías, bueno, una serie de cosas que siempre me parecen un buen combustible para el cuento y para la novela. O sea, voy a decir otra frase hecha que seguramente conocerán, que es esa pueblo chico, infierno grande. O sea, bueno, siempre hay en esas comunidades que a veces son muy cerradas también, donde a veces la religión tiene un peso muy fuerte. Y hay, o sea, desde todo ese cúmulo de pequeñas o grandes traiciones, también, o sea, así como hay o personas con doble discurso, con dobles vidas, también hay gente que quiere como quien dice, saltar el alambrado y librarse de eso. Y bueno, me parece que esos siempre son buenos disparadores para la ficción. Bueno, otra pregunta es si le harías algún cambio a un libro ya editado. Sí, yo en general no vuelvo a leer los libros enteros una vez que se publican porque o sea, siempre tacharía cosas, sacaría. Pero uno que sí creo que lo vengo pensando desde hace un montón es que a Ladrilleros como que le sacaría la última línea del final. O sea, el libro termina y después hay como una conclusión de uno de los personajes y que creo que lo sacaría. ¿Sí? Lo leo yo. Bueno, no, porque el libro termina con 2 adolescentes muertos y tal. Entonces, hay una escena donde están los dos policías que son personajes de la novela y que van al lugar donde ya no están los cuerpos, ¿no? Donde ya se los han llevado y entonces hablan de ir a pescar. Entonces leo un poco antes, ¿no? Dice, vuelven al sitio donde Marciano Miranda y el pájaro Tamay cayeron para morirse rápido, tal y como vivieron. Bajo la luz blanca del amanecer, las manchas pardas de barro y sangre. Rebolledo prende un cigarrillo y pita, se siente vencido. ¿Cuánto hace que no vamos a pescar?, dice, aclarándose la garganta y escupiendo a un lado. Con la seca que hay este verano, dice su compañero moviendo la cabeza.
Tenemos que ir a otro lado, donde haya agua. Va a haber que ir bastante lejos. ¿Qué importa? Total, para lo que hay que hacer acá, mamá ni asiente. Rebolledo pasea una última vez la vista por el lugar. Los cuerpos de los changos ya no están, pero como si los viera. Qué desperdicio, mierda, dice y entierra la colilla de un pisotón. Bueno, yo a esa última línea del policía, yo se la sacaría y solamente lo terminaría en los cuerpos de los changos ya no están, pero como si los viera. Como, me parece que hay como una opinión que está de más. Así que de cambiaría eso. Bueno, ¿escribirías algún libro que tenga como personaje a una mujer empoderada y a un hombre machista, reflejando actitudes y tratos de hoy en día? Preguntan los chicos. Sí, a mí la verdad es que no me gusta como pensar en temas, o sea, como la escritura como un tema. Entonces, en mis cuentos hay mujeres que bueno, ahora está de moda el término empoderada, ¿no? Hay mujeres muy fuertes en los cuentos, por ahí no en las novelas, pero sí hay cuentos protagonizados por mujeres que tienen como una vida propia y muy independiente y una cabeza muy independiente también. Y hay historias donde hay tipos muy machistas. Bueno, Ladrilleros, esta novela que recién leímos un pedacito, es una novela, o sea, los personajes son súper machistas y bueno, y de ahí un poco se desencadena la tragedia que da pie a la historia del libro. Entonces como no buscaría escribir una novela donde pensara, bueno, tengo que poner un personaje de una mujer empoderada y un tipo machista. Me parece que eso convive en los universos que yo escribo todo el tiempo. A veces al protagonismo en algunas historias lo tienen estos tipos que a veces cambian su manera de pensar y a veces no, depende de la historia. Y hay otras que están protagonizadas por este tipo de mujeres. Entonces, me parece que eso está siempre en el universo de las cosas que yo escribo. No trataría de hacerlo ad hoc, digamos, como para poner en primera línea la mujer, o sea, y decir, este texto habla de una mujer empoderada. Me parece que los libros se pueden leer en esa clave, cualquiera de los libros se puede leer en esa clave y bueno, habrá que buscar más o menos, pero todo eso está siempre. Otra de las preguntas de los chicos era, ¿qué sentimientos te conmovieron al escribir Chicas Muertas? Bueno, fue un libro, también quizá el libro que más tiempo me llevó a escribir y el más difícil. Lo que me pasaron atravesé como por un montón de sentimientos distintos. Sí me pasó, al haber convivido durante tantos años con la idea del libro, con hacer las entrevistas, con desgrabarlas, con tener los recortes de los diarios de cómo habían tratado el tema en cada uno de los casos, haber visto los expedientes, haber hablado con sus parientes y amigos. O sea, fue como de estar tanto tiempo en contacto con que en algún punto me pareció como que llegué como si las hubiera conocido, ¿no? Y me pasó cuando yo escribí, o sea, el tiempo que estuve escribiendo el libro tenía las fotos de ellas en el escritorio, como un recordatorio constante de que tenía que escribir ese libro, de que había que rescatar la memoria de esas chicas que no habían tenido justicia porque sus casos nunca se habían resuelto y nadie había pagado por sus muertes. Que después cuando finalmente terminé el libro, cuando lo cerré y guardé todo el material, y me costó mucho sacar las fotos, era como... no sé, me entristeció. Por un lado era un alivio haber terminado el libro y por el otro lado me entristecía el hecho de ya no tener, no sé, como si te despidieras de alguien. Claro, como dejarlas ir.
Y como yo había trabajado con esta tarotista que aparece en el libro, que es un personaje real, y ella ya me venía diciendo, ¿no? Desde hacía bastante, tipo, bueno, como hay que dejarlas ir, hay que dejar que vuelvan de ahí, de donde vinieron para colaborar, entre comillas, con el libro. Y a mí me parecía, cuando ella me lo decía, como bueno, que era algo que decía y punto, pero después de verdad me pasó, sí, me sentí como eso, sí, como triste y bueno, como quien hace un duelo de alguna manera, ¿no? Y bueno, fue rarísimo porque yo no las conocí, ¿no? Habías convivido igual. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Sí, porque necesito de esto. De alguien que está acá y que no quiere hablar. Alguien que está acá, bueno, pero yo tengo una mía. Que quisiera preguntarte, en relación al final del capítulo 6 de Chicas Muertas, en la edición de 2014, ¿qué pasó ahí? Que después, en ediciones posteriores, yo leyéndolo en clase, yo tenía la de 2014 y los chicos y chicas más nuevas, y los finales del capítulo eran diferentes y tenían que ver con un asesor de un diputado chaqueño. Sí, fue una cosa muy desagradable que pasó, creo que la única desagradable que pasó con el libro, porque yo en ese capítulo nombraba a un hombre que bueno, que era, en ese momento era asesor de un diputado chaqueño y ahora creo que todavía debe seguir siendo asesor de una senadora chaqueña también. Y él, nada, era de verdad, no había ninguna mala intención. Yo había hablado con él por teléfono muy brevemente. Era una persona que estaba relacionada con el hermano de María Luisa, de una de las chicas muertas. Y como una nota de color, o sea, el tipo tiene apellido inglés y cuando hablé esa vez por teléfono tenía un acento también fuerte. Y yo asumí o presumí que él era extranjero, o sea, que era un yanqui que estaba asesorando a un diputado argentino. Entonces lo puse como una nota de color, un gringo asesorando a nuestros diputados, como la verdad que no tenía nada que ver con los casos, fue una nota de color simplemente. Y él leyó el libro y se ofendió muchísimo. Y fue la situación más incómoda que me pasó, porque él vino a la presentación del libro, en la feria del libro, que había un montón de gente, y me empezó a increpar como parte del público y a tratarme de mentirosa, porque él había nacido, era argentino, sí se había criado y había estudiado en Estados Unidos, pero bueno, él decía que era argentino, o sea, que efectivamente era argentino, que yo lo estaba como acusando de ser extranjero. Y bueno, también fue toda una cosa que era una pavada, en definitiva. Pero después él empezó como una especie de persecución en las redes sociales. Y, el libro estaba en ebook, entonces en Amazon, que podés dejar comentarios, él dejaba todo el tiempo comentarios tremendos, diciendo que todo el libro era una mentira, que yo era una mentirosa, y lo llevó hasta la circunstancia de que después pasó a ser asesor de esta senadora y llegó a redactar un proyecto de ley firmado por la senadora y elevado a la Cámara, donde se proponía repudiar el libro, o sea, se proponía hacer un repudio nacional del libro, de mi libro. Bueno, entonces, dadas las circunstancias, cuando el libro se reimprimió, cambié y saqué su nombre para que él ya no se sintiese afectado por aparecer en un libro. Por eso hay ediciones donde la primera edición está con su nombre, aparece su nombre, y ya en la segunda edición hay un cambio en el... Bueno, pero bueno, muy fue eso, lamentable. como un pequeño escándalo que se armó con eso. Bueno, acá hay una pregunta de alguien del público y es, ¿qué papel tiene para vos la naturaleza en
tus libros? Y bueno, sí, yo trabajo mucho, me gusta mucho trabajar con el paisaje, como con la irrupción del paisaje en las vidas de las personas. Entonces la naturaleza siempre tiene un papel importante, o sea, la idea es que no sea solo un marco, como un escenario donde los personajes se mueven, sino que siempre en algún momento del libro hay una interacción entre esos personajes y alguna cosa de la naturaleza, qué sé yo, en El viento Carraza es una tormenta, que bueno, un poco también es lo que termina un poco disparando el conflicto que hay entre los personajes. Y en Chicas Muertas también aparece, porque también, y esto lo pueden comprobar viendo ahora, o si han visto últimamente los noticieros, cada vez que se descarta el cuerpo de alguna mujer víctima de femicidio, se lo descartan en los descampados, en los baldíos, por eso la tapa del libro un poco alude a eso. Y en el caso, no en el caso de Andrea, que la mataron en su propia casa, pero digo, en los otros dos casos, los cuerpos también aparecieron en estos paisajes. Yo lo cuento más puntualmente porque el cuerpo de Sarita en realidad nunca apareció, pero sí apareció otro cuerpo de otra mujer a la vera del río. Pero lo cuento más puntualmente en el caso de María Luisa, que apareció en una laguna, y hago como una referencia con Ofelia de Hamlet, o sea, donde el paisaje nunca es ingenuo, nunca es inocente y siempre tiene algo que ver con lo que les pasa a los personajes. No es determinismo, tampoco es que creo que la gente por vivir en tal o cual lugar esté determinada por el paisaje, pero sí me parece potente también como otro dispositivo narrativo meter al paisaje o a la naturaleza como parte de esas vidas y como una parte activa, no pasiva. Hay una pregunta a propósito de si tenés una rutina de escritura o, digamos, el método al momento de abocarte a escribir. Sí, no, ojalá. No, me encantaría tener una rutina porque entonces creo que escribiría bastante más o más seguido. No, o sea, y me ayudaba bastante o sea, porque yo aún cuando empecé a publicar libros seguí yendo con la ISECA a su taller hasta que él dejó de dar taller un par de años antes de su muerte, después, bueno, murió hace un año. Y el taller de alguna manera me imponía una obligación, ¿no? O sea, una vez a la semana nos reuníamos y eso hacía que yo tuviese que escribir, claro, que yo hiciera algo para llevar, aunque fuera 2 horas antes de la hora de taller, me sentaba y escribía un par de páginas. Y desde que dejé de tener un poco esa que era la única rutina que tenía, era ese día una vez a la semana, la verdad es que me desmadré un montón y me cuesta mucho sentarme a escribir, me cuesta mucho quedarme escribiendo una vez que arranco, y medio que la única rutina que tengo ahora es escribo unas columnas para el diario Perfil que son cada 15 días, entonces eso sí, o sea, el martes, como lo tengo que entregar el miércoles, o el miércoles a primera hora tengo que entregar, entonces el martes me siento a escribir la columna, pero si no me cuesta mucho, nada, me cuesta, de hecho no lo pude hacer nunca y no creo ya que lo haga, pero nunca me pude armar una rutina de escritura. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Bueno. Sí, a mí me gusta mucho el género y de hecho, o sea, escribí muchos años solamente cuentos y pensando que nunca iba a poder escribir una novela, me parecía como
como un proyecto demasiado largo que yo nunca iba a poder abordar, justamente por esto también que digo de la rutina que no tengo. Así que el cuento me gusta mucho. Igual me gusta yo siempre elijo llamarle relato más que cuento, porque cuando yo digo cuento pienso más en el cuento a lo Quiroga, digo, el cuento más como ese mecanismo perfecto, condensado, donde todo cierra, donde todo está encaminado hacia el final. Y en ese sentido mis textos son más defectuosos y igual me gusta que sea así, o sea, lo hago a propósito. No sé si me saldrían los otros, pero me gusta el defecto de esos relatos, por eso les llamo relatos. Que me gusta como contar una situación, como un momento en la vida de unos personajes, ¿no? Y que eso termina en algún momento, pero podría seguir, o sea, si leen algunos de mis relatos, los finales en general no son cerrados, sino que el cuento o el relato terminó ahí, pero tranquilamente podría seguir. Hay como una cosa, bueno, más por ahí más como, a mí me gustan mucho los norteamericanos, entonces un cuento que tiene más que ver con los cuentos de, no sé, pienso ahora de Carver, no tanto por los ambientes, pero digo, como la mecánica del relato, como del relato que queda un poco suspendido, ¿no? Como que, bueno, termina ahí, pero podría seguir. Entonces, ese tipo de relatos a mí me gusta mucho, me gusta leerlos cuando los encuentro. Me gusta más que el relato más clásico, que el cuento más clásico, más allá que Quiroga me encanta. Pero bueno, esto que es algo que se cuenta y que se deja de contar en algún momento, porque no sabes si se durmió el escritor, se cansó, se murió, no sé, pero ahí terminó el cuento. No, o sea, sí lo pensé. Igual con el Viento Carrasa a mí me pasó que no, como no sabía, cuando empecé a escribir iba a ser un relato de estos que digo, más corto. No había pensado en una novela. Entonces en ese momento cuando, la primera o primer versión que yo empecé a hacer, el primer borrador, no quería escribir en primera persona porque yo había escrito mucho relato autobiográfico antes, que de hecho mucho está en el libro del desapego. Entonces estaba un poco cansada de la primera persona y quería como probar otro tipo de narrador. Y más allá que en ese primer borrador la protagonista del cuento iba a ser la hija del pastor, Lenny. No quería hacer, porque era otra voz femenina, digo, por eso pensé en un narrador en tercera que estuviese muy, muy pegado al punto de vista de ella. Bueno, después la novela, después empezó a ser una novela, digo, y en borradores sucesivos se empezó a transformar en una novela, y me gustó ese narrador que de repente me permitía no solo estar desde la visión o desde la mirada de uno de los personajes, sino como abrir un abanico y que por momentos pudiese estar más cerca de uno, por momentos del otro. Y esto que tiene también el narrador omnisciente, que a mí me encanta, que es que se mete en la cabeza de los personajes y que hay un montón de cosas que con otro tipo de narrador no podés saber, y que, bueno, el omnisciente es Dios, sabe todo. Entonces, pero no me gustaba, por ahí no me gusta la frialdad del omnisciente más clásico, o sea, esto de ser Dios y punto, sino, bueno, como una especie de Dios más humanizado, que también se comparte el punto de vista o puede hablar a través de los ojos de esos protagonistas, de esos personajes. Y eso es lo que me gusta de ese tipo de narrador, que después la verdad es que lo uso siempre. Ladrilleros también está, bueno, no en Chicas Muertas, porque hay otro narrador, una voz narradora en primera persona, pero sí. El uso polifónico, el discurso directo libre, igual
También, no sé, o sea, en los talleres yo siempre recomiendo mucho usar ese narrador, porque para mí es como el que más libertad te da, o sea, porque también la primera persona te condena solamente a ese personaje, a contar a través de la voz de ese personaje. En cambio es como eso, porque es un omnisciente también un poco mentiroso, porque a veces sí te está contando el personaje, aunque esté en tercera persona, la voz del personaje puede aparecer. Y después eso de que por ahí lo trabajé puntualmente en Ladrilleros, que ya había aparecido y lo había advertido, pero en ese momento no me dio para ir por ahí, que había aparecido un poco en el viento, pero muy poco y más tímidamente, y en Ladrilleros sí lo trabajé más a conciencia, que es que ese omnisciente no hablara diferente de los personajes, sino que también como su voz se contagiara o se contaminara de la manera de hablar de los personajes. Sí, en realidad el desapego es un libro, es una antología de cuentos o de relatos, mejor. Yo había publicado en 2007 un libro que es estos relatos autobiográficos que les contaba recién, que se llamaba Una chica de provincia. Y era un libro que, bueno, nada, en ese momento yo no tenía muchos lectores, no tenía casi lectores, así que no había circulado mucho, había salido una editorial chiquita. Y después cuando salen las novelas y bueno, y se amplía bastante el círculo de lectores, era un poco paradójico porque yo empecé escribiendo cuentos y durante 20 años, aún sin publicar o publicando, había escrito cuentos y de repente la gente conocía solamente mis novelas, que era algo bastante posterior. Entonces, a la editorial quiso reeditar ese libro, que era Una chica de provincia. Es una pavada, pero la anécdota, pero viene a cuento. Pero yo primero iba a publicar con ellos Chicas Muertas, con Random. Entonces, cuando yo les llevé el título para Chicas Muertas, la editora me dijo, bueno, pero después vamos a reeditar Una chica de provincia, y es un poco, claro, es un poco raro que tengamos 2 libros solamente de una autora, o sea, los 2 primeros libros tuyos que vamos a publicar y que en el título esté la palabra chica. Es como, bueno, qué poca imaginación que tiene esta autora, ¿no? Pero a mí me importaba mucho que el libro, que Chicas Muertas se llamara Chicas Muertas. Entonces le dije, bueno, después vemos qué hacemos con el otro, pero que este se llame así. Bueno, y al tiempo, al año siguiente, después de que salió Chicas Muertas, empezamos a trabajar en la antología de cuentos, en ese momento en la reedición de Una chica de provincia. Entonces me dijo, bueno, vamos a reeditarlo, pero acá está el tema del título, que ya lo hablamos. Y a mí no me parecía honesto publicar un libro cambiándole solamente el título. Me parecía como que, bueno, era medio, no sé, engañoso para lectores que ya hubiesen leído mi otro libro, no sé, no me parecía. Entonces se me ocurrió, como yo había publicado muchos cuentos sueltos o en otras antologías, en una época que estaban de moda las antologías temáticas y tal, hacer una selección de esos relatos y armar una antología, más que reeditar solamente Una chica de provincia. Entonces juntamos todos esos cuentos, les hice una revisión. Bueno, al principio hay una especie de prólogo donde yo cuento un poco o donde se cuenta un poco el proceso y qué cuentos fueron modificados y cuáles no. Y bueno, y salió este volumen que le pusimos ese título, que es la deformación del título de uno de los cuentos que está en el libro, que el título del cuento es El desapego es nuestra manera de querernos. Bueno, acá le pusimos Una manera de querernos, pero tiene 3, 4, 5 partes del libro.
las primeras 3 partes, que se llaman Niños en Familia y Chicas Lindas, ese era el libro originalmente Una chica de provincia, que son todos relatos autobiográficos y de infancia. Y después hay otro relato largo que se llama Intemec, y una cuarta parte que se llama Relatos Dispersos, que son estos cuentos que habían salido sueltos por ahí. Así que es una antología de cuentos, de relatos. Buscamos todo, o sea, armar el libro en función no de todos los relatos que yo había escrito, sino de relatos que de alguna manera tuvieran un parentesco entre sí. Entonces, todos son relatos que están como muy atravesados por el tema de las relaciones familiares, la muerte trágica, o sea, suicidios, accidentes. Claro, y bueno, y el título tiene mucho que ver con eso. De hecho, el título fue también todo un tema porque a mí no se me ocurría ningún título que me gustara. Incluso fue la que lo sugirió, fue la editora. Cuando me dijo, mirá, a mí me encanta este título y me parece que todos los relatos un poco tienen que ver con eso. Y ahí dije, sí, tenés razón. Y bueno, y ahí le pusimos. Ahora estoy leyendo un libro de un escritor rosarino que él se llama Cristian Molina, y el libro se llama Machos de Campo, que bueno, son una serie de relatos que transcurren en zonas rurales y atravesados por las relaciones homosexuales. Estoy leyendo eso. Empecé una novela que fue hace poquito, fue mi cumpleaños, y me regalaron una novela de un escritor yankee que se llama Tom Spanbauer o algo así, que había leído sobre él pero nunca había leído nada, y empecé esa novela que igual no me está entusiasmando mucho, pero bueno, la empecé ahora, le voy a dar un poco más claro, o sea, no es cuestión de cerrarla enseguida, que se llama algo como no sé, tiene algo como El hombre enamorado de la luna o El hombre que le cantaba a la luna, no sé, tiene un título así. Pero bueno, lo que me interesa un poco, y por eso quiero seguirlo un poco más, es que eso también transcurre en la zona rural, en el medio oeste, donde hay indios y vaqueros y qué sé yo, pero ahora, ¿no? En la actualidad. Ahora estoy con esas dos cosas. Igual el libro, en el libro usa, o sea, no está su nombre, sino que firma como, creo que el Puber P, o Puber P, algo así. Es una editorial muy chica, no sé si la conseguirán acá. En Buenos Aires hay una cooperativa que se llama La COP, o sea, una librería que se llama La COP, que nuclea editoriales independientes de todo el país, y yo lo conseguí ahí al libro. Pero Machos de Campo es el título, si lo buscas por el título lo vas a encontrar. No puntualmente de si hay algún tipo de preparación, digamos, de abordaje pedagógico antes, de introducción. Me imagino que sí la deben tener en general las profesoras. Digo, cuando llevas un libro, cualquier libro, me parece que siempre haces un marco, un contexto, y se habla eso con los alumnos y las alumnas. Sí, lo que sí me consta por los lugares a donde sí me invitan, solo puedo hablar más que nada puntualmente de esos, de que sí hay una compañía muy cercana de parte de las docentes o los docentes que dan el libro. Por eso que conté, que a menudo ni siquiera es que los chicos compran el libro, sino que se lee en clase. O sea, a veces no es un material que se lleva para leer en la casa, sino que
Algunas profesoras optan por leerlo en la clase. Supongo que también para esto, por si surgen dudas o si surgen a veces malestares o lo que vos decís es completamente cierto. O sea, más allá de que los docentes tengan una relación cercana con los estudiantes y las estudiantes, nunca podés saber cuál es la historia personal de cada uno, de cada una, en qué punto eso te puede afectar especialmente a una alumna y no a otra. Entonces, bueno, sí creo que como docentes hay que estar pendientes de eso cuando tenés un libro así. Y también de parte de ustedes, digamos, de quienes van a leer el libro, también sentir la libertad y la comodidad de poder hablarlo a eso con el docente o con la docente, ¿no? Como, bueno, si hay una situación particular, poder contársela o poder, según me dijeron acá, les dan la elección de, bueno, de repente no elegir ese material para leerlo. O plantear una lectura alternativa también, para Claro. que el que se sienta incomodado, incomodada, que se sienta demasiado impactado o atravesado, digamos, siempre está la posibilidad de, bueno, de proponer otra lectura, claro. Sí, yo Perdón. creo que las veces, por lo menos de lo que yo he tenido noticias, las veces que las profesoras llevan el libro, bueno, es un poco lo que conté al principio cuando me preguntaban sobre el tema, es con la idea de abrir puertas y de tender, digamos, una mano también si hay un problema del otro lado puntual de violencia o preguntas, aunque no sean problemas puntuales, de repente ciertas cosas del libro que por ahí no son necesariamente puntualmente los casos, digo, además de los casos que yo tomo, que son 3. Después se habla mucho en el libro de lo que ahora llamamos micromachismos, ¿no? O cosas que damos por sobreentendidas o por naturalizadas y que resulta que no son así. Y por ejemplo, te cuento anécdotas que me han contado los profesores. Un profesor me contaba que, bueno, que a él el libro le habilitó poder hablar con sus alumnas y sus alumnos del consentimiento del sexo en el noviazgo, por ejemplo, ¿no? Como que había una idea interiorizada en los chicos y las chicas de que si había un noviazgo, si él tenía ganas de tener sexo y vos no, tenías que hacerlo igual porque estabas enamorada y lo querías, ¿no? Como esas cosas que quizá para muchas de ustedes son obvias, que no son así, pero bueno, hay muchas chicas que todavía piensan que hay deberes y que hay obligaciones, que como mujeres tenemos que cumplir, o que no podemos decir que no, o que si decimos que no, estamos diciendo que sí. Bueno, todavía hay una serie de malentendidos muy arraigados y que como son cosas más chiquitas pasan más desapercibidas, porque digo, es más difícil ocultar un ojo en compota o no darte cuenta de que te pegaron una trompada. Digo, es más fácil darte cuenta de que eso no está bien que las cosas que son más sutiles o la manipulación o, ¿no? Ese tipo de cuestiones que también tienen que ver con la violencia machista. Y también para los varones, porque a veces me pasa bastante cuando las charlas son directamente con el curso, digo, bueno, acá hay más personas que no vienen a la escuela y demás, pero en general las charlas son con los cursos que leen el libro, y siempre pasa como que los varones están medio así, como mirando para otro lado, o como, bueno, esto les interesa más a las chicas que a nosotros, ¿no? Y también me parece que sirve para pensar que también los varones son víctimas del machismo. Digo, que no solamente a las mujeres nos dicen cómo tenemos que ser para ser mujeres, sino que a los varones también les tienen que cumplir toda una serie de requerimientos para ser varones, o sea, o para ser masculinos, ¿no? Entonces, eso es lo que
creo que lo que es, por eso es tan difícil de detectar y tan difícil de desarraigar el machismo, porque nos involucra a mujeres, a varones y por supuesto a personas trans. O sea, lo que pasa es que las mujeres y las personas trans lo sufrimos más directamente, es más fácil darnos cuenta que por ahí los varones, que bueno, como que está sobreentendido que la violencia machista es sobre las mujeres y a veces los varones no la toman también en cuenta, como que también los afecta a ellos, ya sea como víctimas directas, como victimarios o por omitirla, por mirar para otro lado, por no activar cuando un compañero está teniendo una actitud machista. O sea, bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero... Sí, me gusta como la palabra trucos, porque como yo tampoco soy amiga de la técnica, entonces para mí la técnica no significa, o sea, no sé, está bien, hay muchos talleres que te dicen, bueno, 5 técnicas para escribir un cuento, y que probablemente estén bien y qué sé yo, pero bueno, yo soy como más amiga de la experiencia que de empezar a escribir un cuento. No esperes a que yo te diga cómo debería ser escribir un cuento, sino escribirlo y lo vamos viendo. Pero sí hay bueno, qué sé yo, si trucos o consejos o esto del narrador, porque a mí me parece, bueno, esto que contaba, ¿no? Como un narrador súper amplio, súper libre, que te permite abordar la mirada de distintos personajes, el interior de esos personajes, no solo lo que se ve y lo que se oye. Y básicamente, o sea, algo que sí yo siempre insisto mucho en los talleres y casi que creo que es el único consejo que puedo dar, es el tema de la mirada, ¿no? De aprender a mirar, de aprender a mirar, que no quiere decir solamente mirar con el sentido de la vista, ¿no? Como mirar en un sentido más ontológico, de poder ir más allá. O sea, para escribir tenés que tener una cabeza muy abierta, no ser prejuicioso, no estar... no juzgar a tus personajes, no opinar vos lo que vos, persona, opinás meter tu opinión en el texto. Y básicamente, a mí me parece que también escribir, tiene que ver con la mirada, o sea, con entrenar esa mirada, con ejercitar la mirada, que es particular en cada uno. Cada mirada tiene su particularidad y eso es lo que después cuando vas a un autor decís, claro, acá está Carver o acá está, porque es esa forma particular de mirar el mundo. Y después la capacidad de que eso, si no lo ejercitas como persona, es muy difícil, supongo que imposible que solamente te pueda pasar a la hora de escribir, que es la capacidad de comprender al otro, de poder ponerte en los zapatos de alguien que no sos vos y mirar desde ahí, o sea, mirar también desde adentro de esos zapatos. Eso es lo que después te va a permitir construir un personaje y que ese personaje sea creíble y que sea complejo y que tenga un montón de aristas y no sea una cosa plana, recortada, que es bueno o es malo y ya ahí se terminó el cuento. Entonces, sí, la mirada y la comprensión del otro y leer, básicamente. O sea, lo de la lectura que hoy me preguntaban, o sea, más allá de que yo ahora leo menos de lo que quisiera leer porque tengo menos tiempo para dedicarle a la lectura, o sea, un escritor que no lee es como, ¿para qué escribís? O sea, porque parece,
parece absurdo, pero pasa mucho cuando das taller, ¿no? Que bueno, ¿qué leen? ¿Qué leyeron últimamente? No, yo no leo porque no quiero contaminarme. Bueno, y esas cosas que suele decir la gente, no, yo leo poco, pero leía un montón cuando era chico, pero después dejé de leer, ahora no leo. Y la verdad es que esto la ISECA le había como robado una máxima a Stephen King, que tiene un libro que es como una autobiografía de escritor que es muy bueno, que el libro se llama Mientras escribo, donde él cuenta cómo se convirtió en escritor y después da como una serie de herramientas y ejercicios y cosas. Y bueno, y ahí Stephen King, que era un autor que la ISECA admiraba mucho, decía, para ser escritor hay que leer mucho y escribir mucho. Y bueno, Ilay había tomado esa máxima y él le había agregado, bueno, para ser escritor hay que leer mucho, hay que escribir mucho y hay que vivir mucho. Bueno, vivir mucho no quiere decir tampoco, no sé, digo, no todos tenemos vidas tan interesantes o tan intensas como la que puede haber tenido, como la que tuvo la ISECA, pero ese vivir mucho también creo que tiene, o yo por lo menos lo conecto con eso, con ejercitar la comprensión y la humanidad, ¿no?, de cada uno. Parece que eso es fundamental para escribir. Sí. Sí, por ahora. Igual doy un taller, o sea, en realidad yo básicamente últimamente lo que hago son seguimientos de trabajos más que taller. Pero sí doy un taller en una escuela virtual que se llama entrepalabras.org. Igual ya está empezado, pero seguramente después de julio lo repita. Y ese sí es un taller con ejercicios, con lecturas, digo, algo para si nunca escribiste no importa, lo podés hacer. Ahora taller es lo único que estoy haciendo y como es virtual lo podés hacer desde cualquier lugar. Pero si no, sí, por ahora estoy en Buenos Aires nada más. Entre palabras, todo junto, .org. No, sí, yo la verdad es que no leí los Juegos de Tronos, esas novelas decís, desde mi estrella, ¿no? Bajo la misma estrella. No, bueno, yo la verdad es que no leí esas novelas. Cuando veo que muchas son muy gordas, me admira mucho que puedan leer tanto. No, yo no tengo esos prejuicios porque yo me crié leyendo una literatura muy popular. O sea, mis padres eran, yo vengo de clase baja, o sea, mi padre era changarín, cuando yo era más chica, bueno, después tuve ya un trabajo más formal, y mi mamá fue mucama, después fue enfermera, después fue maestra de grande, estudió. Entonces vengo de un lugar donde no había lecturas, donde las lecturas que había eran muy populares, eran las revistas, las historietas, Corín Tellado, que era, bueno, una mujer que escribía novelas románticas, que era toda literatura también muy bastardeada en esa época, porque bueno, la leía la gente supuestamente que no era ilustrada, digo, que no tenía una educación formal más allá de la escuela primaria. Así que yo no tengo prejuicios con eso. Yo creo que, o sea, que lo importante es fomentar el placer de la lectura. Después, bueno, buscarás otros autores o no. Digo, también podés quedarte leyendo bestseller toda tu vida si querés, y si te entretiene y si te divierte. Pero si no está como el fuego de la lectura, de eso, que te guste encerrarte con un mamotreto así, como hacen ustedes con los Juegos de Tronos que son así, y devorártelo, digo, si no está eso, nunca vas a llegar a otro autor canónico, autores que podemos pensar que son más importantes o que son más importantes quizá en algunos casos. No voy a hablar de autores que no leí, que son estos por los que vos me preguntás, pero me parece que si esos libros fomentan el gusto por la lectura y el placer de leer,
está buenísimo y hay que leerlos. Y bueno, y después ya leerás otras cosas o no, pero lo importante es que le encuentres el gusto a la lectura. Y no sé, y sí, es un tema porque, digo, hay como siempre decimos, porque los chicos no leen, pero la verdad es que yo a veces voy a casas donde no hay un libro, o sea, no hay una biblioteca, y no porque no haya plata. O sea, mi pareja es ingeniero, qué sé yo, y nos pasa mucho de ir a casas de sus amigos que tienen hijos y no hay una biblioteca. Y no es porque no tengan plata, o sea, podrían comprar libros, por supuesto, pero ellos no leen y tampoco los hijos leen, obviamente. Y a veces, claro, quieren obligarlos a leer, pero sí, o sea, yo digo, más allá de esto que conté, o sea, mis padres leían, o sea, era habitual que mi padre esté con las revistas estas de D'Artagnan, bueno, por ahí los que tienen mi edad saben de qué hablo, que eran revistas que hoy serían novelas gráficas, pero bueno, antes eran revistas baratas que se vendían en los kioscos de cómic o de historieta. ¿Cómo? Sí, que había canjes y qué sé yo, que te la ibas todas las semanas, la cambiabas. Pero mi viejo siempre estaba leyendo eso, mi mamá sus novelitas de Corín Tellado, mi abuelo, que había sido peón de estancia, era fanático de Julio Verne, entonces después cuando él murió, sus libros de Julio Verne estaban en mi casa. Digo, era una literatura muy popular, por ahí de género, ciencia ficción, terror, policial, pero leían. Así como estaban esas novelitas de Rosa, también había de Lejano Oeste, policiales, todas que se vendían en los kioscos. Por eso ahora este libro Ladrilleros mío va a salir con el diario, con Página 12, y a mí me pone muy contenta pensar que ese libro va a estar en los kioscos, ¿no? Y que cualquiera puede ir y comprarlo porque además va a ser muy barato. Digo, esa literatura de kiosco que se perdió con el tiempo. Pero bueno, está esa cosa de querer obligar a leer a los chicos cuando vos adulto no lees. Entonces es como muy difícil. O sea, si vos no agarrás un libro, ¿por qué por qué lo vas a obligar a tu hijo a agarrar un libro? Entonces, no sé, yo creo que esto que hacen acá las profesoras y los profesores de traer literatura contemporánea me parece que también es interesante y es una manera de, no sé, lo que hablábamos antes, como que ve que los autores somos personas que estamos vivas, o sea, que no todos están muertos, que escribimos en este momento, que muchos escriben sobre temas que les interesan a ellos, que les pueden interesar, o qué sé yo, las novelas policiales, por ejemplo, hay un escritor que se llama Leonardo Oyola, que por ahí lo conocen, tiene una novela que se llama Kriptonita, después esa novela se hizo película con superhéroes y qué sé yo, pero del conurbano, después hizo una serie de televisión. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas también incentivan, ver que la literatura es algo vivo y algo que más allá de que esté en un libro, después puede ser una película, puede ser una serie, no sé. Pero no tengo una respuesta muy acabada en ese sentido. No, es verdad. No, claro, sí, las referencias que hay o son de revistas o bueno, claro, porque está estudiando, sí. Sí, es cierto, tenés razón. O la Biblia, en el caso del pastor. Sí, pero es verdad, no me gustan las referencias, o sea, no me gusta hacer referencias directas a lecturas, entonces creo que por eso es un prejuicio que tengo. No me gustan me cuestan mucho las novelas donde el protagonista es un escritor, o sea, entonces creo que por eso me olvido de eso pero es interesante eso de pensar que estaría bueno hacerlos leer algo.
Sí, yo creo que no solo tiene que ver con, por ahí, solamente con las cosas que escribimos, sino que también llegamos a la literatura y a la publicación en un momento como súper importante, donde hubo un cambio muy grande que fue a partir del 2001, de la crisis del 2001, donde aparecieron un montón de sellos pequeños, independientes, y donde de golpe se convirtió, resultó mucho más fácil publicar. O sea, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, bueno, yo me vine más o menos en esa época, pero lo de las editoriales fue un poco posterior. Era Planeta, no sé, bueno, Sudamericana, que no sé si ya no la habían comprado, pero Sudamericana, MC, Planeta. Eran los 3 únicos lugares donde vos podías publicar y donde solamente publicabas si ya eras un autor reconocido o que tenía... Esto lo cuenta siempre Martín Cohen, cuando él fue con su primera novela a Planeta, ponele, o a MC, no me acuerdo. Le dijeron, no, bueno, pero es tu primera novela, vení cuando tengas la segunda. Y es como, bueno, pero si nadie me publica la primera, ¿cómo voy a...? Cuando tengas publicada la primera, vení que te publicamos la segunda. Entonces era muy difícil llegar a la publicación, por eso había tan pocos escritores en realidad, no es que no había pocos escritores porque la gente no escribía, sino porque era muy difícil. Y después lo que cambia radicalmente con la editorial independiente es que se abre muchísimo el juego, y a mí me parece que la literatura argentina de esta última década tiene una vitalidad que no tenía quizá desde la década del 60, y que esa vitalidad la da la cantidad de editoriales que hay, que hacen que todo el tiempo estén publicando nuevos autores, que se tomen riesgos que las editoriales grandes no toman. Después las editoriales grandes vienen cuando ya las chicas publicaron, hicieron, y bueno, uno le fue bien, el otro desapareció, bueno, van agarrando cuando ya está un poco el scouting hecho, ¿no? Medio que lo que sirve de scouting, de filtro, la editorial independiente también para las grandes. Pero esa vitalidad, y también que se perdiera un poco el prejuicio de los géneros, o sea, el hecho de que Oyola pueda escribir una literatura de género, policial, popular, llevada al conurbano, donde de golpe la policía no es, los héroes no son los policías, sino los pibes chorros. Bueno, eso claramente sucede porque se abrió el juego y también los lectores nos abrimos a leer otras cosas y no solamente la literatura por ahí que bajaba de los editores que estaban publicando en los 90 y que ya estaban reconocidos. Y también creo, justo los que nombraste, Oyola y Cabezón Cámara, o sea, como yo, venimos de lugares muy populares. O sea, somos escritores que no tuvimos padres progres que nos hicieran leer todo el canon cuando teníamos 13 años, sino que leíamos lo que podíamos, cuando podíamos y lo que conseguíamos. Entonces eso también creo que le da a nuestra literatura o a las cosas que decidimos contar otra mirada, digamos. No estudiamos en Puan, creo que Gaby fue unos años, pero dejó, no terminó. Venimos de lugares más populares y no tan intelectuales como por ahí, si pensamos en Alan Pauls o en Daniel Link, escritores que eran los escritores jóvenes de los 90, aunque yo ya no soy joven a esta altura, pero quiero decir, bueno, ellos publicaban a los 30, nosotros empezamos a publicar en el 2010 o 2007, teníamos ahí 30 años, 30 y pico, y no veníamos del mismo lugar, no veníamos del lugar de la academia, sino de un lugar más popular. Samantha Schweblin, por ejemplo, que bueno, es súper reconocida en el exterior también, y Samantha no pasó nunca por Puan, ella creo que viene de la publicidad o es diseñadora gráfica, una cosa así, nada que ver. O sea, como muchos que vienen del periodismo, como Mariana Enríquez, o sea, como se abrió mucho el juego. Y a mí me parece que eso en gran medida lo permitieron las editoriales independientes.